Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Siempre que hablamos de medios públicos, es decir, de estos medios que sostenemos en la sociedad a través de nuestros impuestos, nos referimos sobre todo a pluralidad, es decir, exigimos que sean medios plurales, que sean medios diversos, que por ejemplo tengan independencia editorial y otros principios. Hay, por ejemplo, actualmente un debate muy fuerte sobre el papel de los medios públicos en España. Lo tenemos también aquí en México, por supuesto que en Argentina, ahora con Milei, está ocurriendo algo similar. Pero casi nadie habla del lenguaje en los medios públicos, y no me refiero al uso correcto del lenguaje. Me refiero a algo todavía mucho más complejo. Pues bien, tengo en mis manos un libro que se llama El poder del lenguaje en la televisión pública, cuya autora, Oneivis Torres Figueroa, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó una exhaustiva investigación para conocer qué hay detrás del lenguaje y dónde radica su poder. Porque, ¿sabe qué? Para que estos medios públicos puedan cumplir su labor de una manera eficaz, debe comunicar adecuadamente, debe incentivar la participación, debe existir información veraz, entre otras características. Sobre este libro, sobre las deudas que tenemos en materia de medios públicos aquí en nuestro país relacionadas con este y otros temas, es la entrevista que tenemos con la autora. Antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios, telecomunicaciones, internet, y ahora con Gerardo García, a quien le damos la bienvenida. Por supuesto que va a continuar Viri Mondragón, pero ahí estaremos alternando la presentación de esta información. Con el lanzamiento de una nueva aplicación, Radio UNAM celebró 88 años de nacimiento. En la nueva plataforma, la emisora universitaria ofrece la información sobre su programación y el streaming de sus dos frecuencias, 96.1 de FM y el 860 de AM. También se puede acceder a más de 40,000 programas disponibles. Muchas felicidades a Radio UNAM. En Puebla entró en vigor una reforma al Código Penal que sanciona los insultos u ofensas en las redes sociales o cualquier espacio digital y que busquen causar algún daño. Según los legisladores, con esta ley se pretende proteger de manera integral los derechos de niñas y niños y así evitar la violencia, el acoso y la explotación en línea. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla afirman que los delitos incorporados incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión. Llamarse Olimpia, un documental dirigido por Indira Cato, fue galardonado con el Premio Mezcal a la mejor película mexicana en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La cinta recupera la historia de la activista Olimpia Coral Melo, quien tras la difusión no consentida de un video íntimo se convirtió en impulsora de la Ley Olimpia, legislación pionera en México para combatir la violencia digital de género. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con más información aquí en Media 20.1. Muchas gracias a Gerardo García y muchísimas gracias a Oneivis. Qué honor tenerte aquí, Oneivis, qué gusto. Muchas gracias a ti por la invitación, Gabriel. Gracias a todo el equipo de TV UNAM. Oye, antes de entrar en detalle de tu libro, tú de alguna manera participaste varios años en la televisión pública allá en Cuba. Así es, cerca de 9 años trabajé en la televisión cubana, particularmente en una televisión provincial, que su nombre es Telecubanacán. Ahí trabajé desde que estudiaba en la universidad, comunicación, y egresé, me fui a trabajar a este canal de televisión y ahí, además de ser especialista de programación, guiar las investigaciones sociales del canal y conducir incluso la comunicación organizacional, pues tenía un programa, era una revista informativo variada, donde pues tenía la oportunidad también en vivo de compartir con colegas, tenía segmentos de noticia y bueno, era riquísimo 2 veces a la semana poder salir al aire con la actualidad de Villa Clara y también con muchas cosas que ocurrían en el país.
y ya luego dedicándote de tiempo completo a la docencia y la investigación, aquí en México, ¿no extrañas la televisión? Sí, extraño la televisión. Trato de seguir conjugando de alguna manera mi experiencia en la producción mediática con la docencia y con la investigación, porque siempre he estado en el campo y entonces trato de que esa complementariedad ayude también a que mis estudiantes puedan ver la investigación en comunicación aparejada siempre a una contribución de hacer mejor comunicación en la práctica de cada día, o sea, en la realización ya sea de radio, de televisión, ahora incluso en medios digitales y en la internet, también vale mucho la pena. Ahora, ya hablando específicamente de tu libro, ¿por qué el interés de estudiar el lenguaje si es un tema que a la mayoría parece que no les importa demasiado? Normalmente en comunicación, Gabriel, damos por sentado, y tú lo sabes, somos colegas, damos por sentado la relación entre comunicación y lenguaje porque no entendemos a la comunicación sin pero pocas veces cuestionamos qué es el lenguaje. Es lo que se llama en la filosofía analítica del lenguaje como el estatus ontológico del lenguaje. ¿Qué es y cuál es su función? Entonces hago yo una reconstrucción teórico-conceptual durante mi investigación de doctorado para poder... ¿Qué dónde fue, perdón? Fue en la Universidad Iberoamericana. De acuerdo. Hay un programa internacional del doctorado en comunicación. Yo fui tercera generación y durante 4 años estudié este programa, egresé en 2019 con esta tesis que se ha convertido en libro. El libro, claro. Porque el libro fue precisamente el premio de publicación de tesis que convoca el Departamento de Comunicación de la Ibero. Entonces, obviamente debo agradecer de antemano a Ediciones Ibero por la posibilidad de estar divulgando lo que pude hacer durante 4 años en mi investigación doctoral con este formato, que ya es libro, ¿no? Claro, y retomando esto que nos decías, entonces, Exacto. estabas analizando esto de lo que casi nadie damos por sentado, que hablar de lenguaje pues es distinto a la comunicación. Exacto. Estás en medio de una investigación doctoral y hay una urgencia por aportar al campo de estudios y de investigación de la comunicación contribuciones que pudieran de alguna manera hacer más rico no solo la idea del conocimiento de la comunicación, sino, a mi modo de entender también, la propia producción en medios. Yo venía de trabajar, como te digo, casi 9 años en televisión y siempre advierto una relación muy cercana en la manera de ofrecer a estudiantes como docente, pero también a colegas con quienes comparto en grupos de investigación, algo que pueda ser aprovechado de manera concreta para esta práctica y en este caso en televisión. Entonces, el lenguaje en términos ontológicos nos puede dar la posibilidad de entender que cumple una función constitutiva. Una función constitutiva quiere decir que podemos, mediante la emisión de actos de habla, poder crear actos comunicativos que nos permitan desarrollar la comunicación como una forma de vida, como una actividad y por lo tanto que nos permitan interpelar a quienes nos escuchan, a receptores, receptoras, la posibilidad entonces de que puedan hacer algo con lo que decimos desde los medios públicos. O sea, explorar el estatus ontológico del lenguaje me llevó a la filosofía analítica del lenguaje, que es un campo poco explorado en comunicación, porque abundan los estudios semióticos, por supuesto. De hecho, hay un modelo lingüístico de la comunicación, estudiamos el signo, estudiamos todas las estrategias discursivas en términos de producción simbólica, etc. Pero eso es un paso más adelante que nos hace olvidarnos del lenguaje en sí mismo y que cada diferente acto de habla que utilizamos tiene una afectación distinta en los actos comunicativos que ejecutamos, ya sea en el lenguaje común, o sea, cotidiano, ordinario, como se conoce desde John Austin, uno de los autores que desde la teoría de los realizativos y performativos es quien pone el énfasis en la manera en la que podemos comunicarnos mediante el lenguaje en sus diferentes niveles, y entonces recuperar de qué manera nos comunicamos o cómo afecta nuestras intenciones comunicativas la emisión de diferentes actos de habla, nos da algo importante para hacer comunicación en televisión. Y claro, en televisión pública,
¿Por qué? Porque la televisión pública, desde el deber ser, está comprometida, por supuesto, con la ciudadanía en mayor medida. Por supuesto, todas televisiones, toda radiodifusión en México por ley sabemos que tiene este carácter de servicio público, pero de manera particular la televisión pública tiene ese compromiso desde la universalidad que entraña, desde la función social, desde la función educativa, poder hacer que las personas que escuchen y que nos vean, como en este programa, puedan hacer algo. Y eso necesita una interpelación directa, eso necesita que cuando usamos actos de habla, que es la unidad mínima en la comunicación lingüística, una oración con sentido completo, no nos quedemos solamente en la descripción, no nos quedemos solamente en la representación de un estado de cosas, así dicen los analíticos, particularmente John Searle, que es un autor que sistematizó ahí en el libro exactamente, y entonces se trata de poder evidenciar en un estudio que hice durante 4 años, que me llevó incluso a irme a la televisión pública mexicana, particularmente Canal 11, para poder validar esta afectación directa que tiene el modo en el que si yo uso actos de habla meramente asertivos o constatativos que describen, me quedo en una representación de algo, describo, doy nombre a las cosas, las caracterizo, pero se pueden usar otro tipo de actos de habla, que son los conocidos como los directivos, los compromisorios y, en un mayor grado de complejidad, los de declaración o declaraciones, así tal cual como se conoce, que me permite poder hacer cosas al mismo tiempo que digo algo. O sea, digo algo, pero lo digo con determinadas fuerzas ilocucionarias, y este es un término que usan los autores desde la filosofía analítica del lenguaje, pero que no es más que esa actitud que le imprimimos como hablantes a las oraciones, a los textos que decimos en televisión, a la manera que tenemos de describir las cosas, para poder darle un sentido que permita a las personas que nos ven y que nos escuchan hacer algo. Cuando emito actos de habla directivos, que quiere decir, por ejemplo, ofrecer un consejo, hacer una exhortación o incluso dar una orden. Sí, claro. Tenemos la posibilidad de esperar del lado de allá, de la recepción, que esa persona no solo entienda lo que estoy diciendo, semántica y sintácticamente, o sea, cada palabra que digo con su significado en el orden que las digo, sino que puedan saber que mi intención comunicativa es que quiero que cumplan con esa orden o que cumplan con esa exhortación o con ese consejo. Por supuesto, nunca tenemos la garantía de que pueda ocurrir exactamente lo que queremos, lo que esperamos del lado de allá. Pero con que haya un reconocimiento de esta intencionalidad significativa por parte de nuestros destinatarios y destinatarias, estamos cumpliendo con una configuración que debemos hacer en comunicación de estas intenciones, de una manera absolutamente deliberada, de una manera absolutamente voluntariosa. La comunicación que hacemos no puede ser, y es la que investigamos, la que estudiamos, la que enseñamos en la universidad, no puede ser esta de enviar mensajes al aire para saber qué ocurre, en qué momento. No, o sea, debe ser la comunicación entendida como un comportamiento humano complejo, que es voluntarioso, que es deliberado, y en este sentido configuramos de manera intencional esos objetivos de comunicación para poder esperar algo del lado de allá. Solo en la medida en la que podamos esperar algo de allá, en otro momento, ya en la recepción, podemos en algún momento estudiar si se cumplió o no se cumplió, y ya contrastaríamos, veríamos hasta qué punto hubo una eficacia o no persuasiva de lo que yo comuniqué a través de mis mensajes. Si no configuramos esas intenciones comunicativas, teniendo en cuenta desde dónde lo digo, televisión pública, con la misión que tiene la televisión pública en México, desde el deber ser de la televisión pública. Tú hablabas en la presentación de pluralidad, de diversidad, pero del lenguaje casi de inclusión. No hablamos. Exacto, pero es que utilizar el lenguaje de una manera intencional, teniendo en cuenta los diferentes actos de habla que afectan de manera distinta lo que decimos, entonces podemos contribuir, podemos coadyuvar en esa necesidad de pluralidad, en esa necesidad de inclusión. Claro, de participación. Tenemos ya que hacer la pausa, Oneivis, pero por favor, no se vaya, vamos a seguir hablando sobre el poder
del lenguaje en la televisión pública. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? ¿Realmente los medios públicos están haciendo su labor en este sentido? Es una buena pregunta, ¿no, Neivis? Así es. Bueno, aquí lo esperamos después del corte. Estamos de regreso en Media 20.1 en una entrevista a Oneivis Torres Figueroa, autora del libro El poder del lenguaje en la televisión pública. Y antes del corte, Oneivis, pues como que los medios, no sé si así sea en general, digo, porque tú estudiaste particularmente al Canal 11 de televisión y en específico a uno de sus programas. Pero en general nos quedamos en eso, en lo enunciativo. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que pusiste aquí de la preservación de los ajolotes. Del ajolote. Ajá, ahí en Xochimilco, ¿no? Y decías, bueno, se quedan en lo enunciativo, podría uno decir es un buen reportaje, hay una buena investigación, fue bien presentada, pero quizás el objetivo, que es de que, pues, oigan, aquí hay una emergencia, ¿no? En materia de preservación del medio ambiente, de nuestros recursos naturales y demás, no llega quizás esa información o quien agarra el hilo dice, ¡ay, qué preocupante! Y qué interesante a la vez, pero hasta ahí, ¿no? Es decir, ¿qué nos está fallando? Tú nos hablabas pues sí, de mensajes directivos, exhortativos, en fin, pero como que parece una norma en general del comportamiento de los medios públicos. Sí, hay que decir que Canal 11, a quien agradezco la oportunidad, en aquel momento fue en el año 2018, bueno, durante 2017, 2018, casi parte del 2019, cuando estaba terminando mi investigación, pues sí, al equipo de Canal 11 agradezco la oportunidad de poderme haber involucrado en el equipo de producción de Factor Ciencia, un programa muy consolidado en este canal público, donde advierto que es muy pertinente la labor que hacen desde la divulgación científica. Y como tal está pensada como una revista de divulgación científica. Yo voy a Canal 11 como estudio de caso y particularmente a este programa, no con el objetivo, no con el propósito de evaluar la realización televisiva del programa, ni mucho menos hacer una valoración de es buena, regular, mala, en ningún sentido. O sea, se trata de un caso de estudio para poder validar un modelo de análisis que yo propongo en la investigación, un modelo de análisis de intenciones comunicativas, que a efectos de lo que puede hacer este modelo, pensaríamos en una contribución no solo en términos de la propia realización televisiva de lo que fuera Canal 11 y de otros medios públicos, porque hay que decir que este modelo de análisis se puede generalizar a otros medios públicos. Bueno, aquí en TV UNAM sería muy pertinente. Pues bienvenido sea el hecho de poder contribuir en ese sentido, porque ese es el afán, ¿no? Queríamos que pudiera ser generalizable a otros medios públicos, incluso no solo la televisión. Pudiera ser también la radio. En la universidad, con mis estudiantes, con colegas, todo el tiempo estamos intentando también ponerlo a la orden, ¿no? En ese sentido del análisis de la configuración de intenciones comunicativas en comunicación radiofónica, pero también sigue siendo en la televisiva un punto importante. Y con este afán de siquiera proponer vías, rutas críticas que permitieran pensar cómo producir, cómo hacer comunicación y cómo hablarle a la gente a través de nuestros programas en la televisión pública, también en algún sentido nos permitiría reflexionar sobre la institucionalidad de los propios medios públicos en México. Ese era un buen objetivo también desde la investigación. Y este ejemplo que mencionabas del ajolote tiene que ver con que tuve la oportunidad de participar en algunas grabaciones de este programa, y una de ellas fue precisamente en el CIVAC, en Xochimilco, sí, donde pues acudió el equipo y yo como parte del equipo, como observadora, por supuesto, para investigar qué era lo que ocurría, cuál era la problemática en torno al ajolote. A veces existe el mito de que está en peligro de extinción, no necesariamente ocurre esto. Lo que está en peligro es su supervivencia en el hábitat natural que constituyen los canales de Xochimilco. Que son fundamentales, ¿no? Exactamente. Para la preservación de los propios canales.
canales. Sí, porque de hecho el ajolote, ahí hay un laboratorio en el CIVAC donde se cultivan, así se les dice, ¿no? De una manera muy rápida, porque además tienen características de regeneración extraordinarias que se están también estudiando para ver posibles aplicaciones luego, etcétera. Pero el programa hizo un uso del lenguaje meramente cognitivo, así le llamamos desde la teoría, desde la filosofía analítica del lenguaje, un lenguaje que apelaba solo a la descripción de una problemática, pero que no fue más allá en el uso de actos de habla que pudieran llamar la atención de manera exhortativa, de manera, no estamos diciendo que a través de la televisión pública tengamos que estarle dando órdenes a las personas de Oiga, qué deben vaya hacer. Y tome los canales Xochimilco y impida la No, nada que ver. contaminación. Nada que ver. Pero aquí en comunicación lo que estudiamos es esa eficacia persuasiva que puede haber en el momento en el que hacemos un programa de 30 minutos con determinados objetivos que según el equipo de producción estaban orientados, esos objetivos, a que los propios habitantes y las que son habitantes de la zona pudieran tomar acciones con respecto a qué hacer para cuidar las aguas de los canales de Xochimilco, etc. Y eso es desde la propia producción del programa, pero cuando yo hago el análisis de los actos de habla, ya una vez que el programa fue terminado y que salió al aire de manera exitosa, pues el uso del lenguaje se queda solo en una mera descripción, donde pasas por alto el a quién realmente le quieres hablar para que haga algo con la información que le estás dando. Entonces, no es que esté mal describir, Claro. no es que esté mal representar algo, es el primer nivel en la comunicación. Y de aterrizar, por cierto, Claro. conceptos muy complicados, ¿no? Obviamente. Que existen en la ciencia, en la tecnología, porque ellos hacen, ¿no?, divulgación científica. Así es. Lo que ocurre, Gabriel, es que nos quedamos en eso. Nos Claro. cuidamos en el cuidado del léxico, nos quedamos en el cuidado de estos aspectos semánticos, de que las personas sepan exactamente a qué nos referimos, y está muy bien, eso hay que cuidarlo. Pero tenemos que trascender de ese cuidado del léxico y pasar también a entender cuál es el poder, y por eso así titulo el libro, cuál es el poder que tiene el lenguaje, en este caso en la televisión pública, pero que puede ser generalizado a un acto comunicativo cotidiano, que puede ser utilizado en las clases, que puede ser utilizado en un programa radiofónico, que puede ser utilizado aquí en este mismo Media programa 20.1. Media 20.1, exactamente, de manera que podamos entender que con el lenguaje podemos crear, construir realidad social. De John Searle no tomó solamente la teoría de actos de habla, la famosa teoría que en comunicación se estudia un poco más, sino otra teoría que él llama teoría ontológica de lo social, donde explica cómo creamos, cómo construimos la realidad social, nada más y nada menos que mediante el lenguaje. Pues sí. O sea, cómo Claro. el lenguaje es el principio articulador de nuestra realidad social, porque en la medida en la que declaramos que hay cosas que existen siendo el caso, se traen a la existencia, y eso es lo que él llama hechos sociales institucionales. Pone muchos ejemplos, como es el caso de la propiedad privada, como es el caso del dinero, las universidades, TV UNAM. Sí, Son hechos sociales institucionales que se han creado, que se han traído a la existencia, que son, por eso hablamos ontológicamente, solamente porque en algún momento, mediante un mecanismo lingüístico formal, otorgamos una función de estatus a este espacio como televisión universitaria. Y eso implica una función de estatus que es reconocida colectivamente, que deriva en poderes deontológicos, o sea, deberes, derechos, responsabilidades, que tiene la televisión universitaria y también la televisión pública. Sí. Y por lo tanto así funciona en la sociedad la manera en la que los hechos sociales e institucionales nos tocan directa o indirectamente. O sea, él detecta que el lenguaje, y así lo explica, es el principio articulador para crear hechos sociales e institucionales. Imagínate el poder entonces que tiene Claro. el lenguaje que utilizamos en los medios públicos para poder hacer un cambio social, para poder crear hechos sociales e institucionales que reviertan determinados órdenes de comportamiento, de conductas, etc. Entonces, como decía hace rato, no se trata solo de que sea
complicado el hecho de que nos quedemos en describir solo la situación del ajolote. Sí, es algo mucho más complejo. Sino que llamemos la atención sobre lo que podemos hacer y utilizar actos de habla directivos que puedan comprometer a esos habitantes, por ejemplo, y esas habitantes de Xochimilco, para hacer algo con esas aguas, o declarar incluso, siendo el caso, algunos hechos que puedan revertir lo que está ocurriendo con el ajolote en este lugar. Este por ser un ejemplo de los que son estudiados en el libro, que hay otros donde se puede ver con más claridad la aplicación de tener en cuenta esta función constitutiva del lenguaje. Pues ahí está la invitación a leer este libro. No aprovechamos, ¿verdad?, el poder del lenguaje en la televisión pública. Digamos que lo podemos aprovechar más. Lo podemos aprovechar más. Bueno, pues es también aquí una oportunidad para que su servidor aproveche de una mejor manera, y a quienes hacemos esta producción, el lenguaje, para empoderar a nuestras audiencias, porque ese es también el objetivo que tenemos en Media 20.1. Oneivis, rápidamente, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro está editado por la Ibero, como te decía hace rato. Se puede encontrar dentro de las redes de distribución de Ediciones Ibero. Sé que propiamente en cada uno de los campus, Ediciones Ibero está en Campus Santa Fe, en Puebla, etcétera. Pero con acudir a donde se distribuyen formalmente, ahí se puede encontrar. También siempre está presente en las ferias del libro. Estuvo recientemente en la feria de minería, en el Palacio de Minería. La de la UNAM. Ahí, exacto, ahí. Y exacto, esta otra feria más universitaria, ahí también acude Ediciones Ibero, y entonces, quienes estén interesados e interesadas podrían informarse al respecto. Pues muchísimas gracias, Oneivis, por acompañarnos en Media 20.1. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación, otra vez, gracias a la teleaudiencia por su atención, siempre se agradece mucho. Para ellas, para estas audiencias, es que hacemos nuestro trabajo. Así es, y para mejorar también aquí la labor que realizamos en los medios públicos y universitarios. Gracias nuevamente y muchas gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.